Buenas tardes. Con este video vamos a completar el video sobre concurso de delitos. Hay un pequeño tema que quedó faltando y que realmente nos va a excluir los casos de concurso de delitos, como les voy a explicar. Se trata del tema regulado en el parágrafo del artículo 31 del Código Penal. Voy a empezar por leerlo. En los eventos de delitos continuados y masa, se impondrá la pena correspondiente al tipo respectivo, aumentada en una tercera parte. Entonces, en estos casos vamos a hablar de delito continuado y delito masa. Voy a empezar por explicar la primera figura. Recuerden, como aparece en el documento, que esta es una figura que se ha discutido en el país, algunos dicen que no existe, otros que sí, pero lo real es que nuestro código trae para esos casos una consecuencia punitiva diferente. Y es que si no existieran estas dos figuras, lo trataríamos como casos de concurso de delitos, cuando podemos ver que se dan los elementos, bien sea del delito continuado o del delito masa, no vamos a aplicar las reglas del concurso de delitos para imponer la pena, sino que vamos a aplicar la regla que trae el parágrafo del artículo 31 del Código Penal, que establece, como lo vieron, un incremento de una tercera parte de la pena. Todo esto, recuerden, va a tener mucho más sentido cuando veamos la tasación de pena en las próximas sesiones. Entonces, en el delito continuado, lo que sucede es que la persona, el sujeto activo, realiza distintos delitos que dependen uno de otro, que tienen una relación de dependencia y una unidad en el fin. Voy a empezar por el ejemplo para que les quede más claro. Imaginen ustedes que yo trabajo como cajera en un banco, ¿sí? Y cada tanto realizo, digamos que todos los días me apropio de 120.000 pesos o mucho menos, digamos que quiero ser mucho más sutil, entonces todos los días me apropio de 100 pesos. Al cabo de varios años tengo ya una suma considerable de dinero en mi poder. En lugar entonces, digamos, de aplicar el concurso normal de delitos, donde imagínense ustedes que habría 200.000 hurtos por un valor de 100 pesos, lo que serían delitos bagatelares, lo que vamos a hacer es hablar de un delito continuado, es decir, un solo hurto del valor que sea, imaginémonos, no estoy haciendo las cuentas, pero si quieren luego ustedes las hacen, imaginemos que en todos los años que estuve hurtando, alcancé a llevarme 5 millones de pesos. Entonces haremos un hurto en esa modalidad de delito continuado y por ende se aplicará la agravante de aumentar, no es un agravante, el aumento punitivo de una tercera parte en la pena, por haberse tratado de un delito continuado. Creo que con esto ya entienden lo que significa un delito continuado. Sin embargo, para que quede mucho más claro, vamos a hablar de 5 requisitos. El primero es que tiene que ser el mismo tipo penal. Es decir, para hablar de delito continuado, necesariamente tenemos que estar refiriéndonos a casos que de lo contrario serían concursos homogéneos, el mismo tipo penal. La realización, digamos por separado, pero con una continuidad del mismo tipo penal en el ejemplo que pusimos, hurto. El segundo elemento es que se debe lesionar siempre un mismo bien jurídico. Esto es importante para hablar de un delito continuado, porque si yo un día cometo el hurto en el banco, al otro día le saco a alguien de la billetera 100 pesos, etcétera, etcétera, ya no podremos hablar de un delito continuado. El tercer elemento muy importante pero muy difícil de probar es la unidad de fin. Este es un elemento subjetivo donde se habla de una especie de dolo global o un dolo conjunto y es que la intención del sujeto sea la realización del delito a través de una serie de pequeños o grandes actos con una unidad en la finalidad, es decir, que cada día cuando yo me apropio de los 100 pesos, no es porque diga, ay, me voy a robar 100 pesos, sino porque ya tengo el plan, la idea, el dolo global de tomar 100 pesos cada día hasta adquirir cierta suma importante de dinero. Es de nuevo de difícil prueba, pero hay de alguna manera que entender o que probar que hay un carácter homogéneo, que hay una intención de realizar continuadamente la misma situación. El cuarto, sí, vamos para el cuarto. El cuarto requisito es la identidad en el comportamiento delictivo. Es decir, los actos deben ser similares. Debe haber unas mismas características en la actuación, como el caso que les puse. Y lo último es que debe ser siempre, digamos, se puede deducir fácilmente de los elementos anteriores, pero no está de más aclarar que siempre debe haber
una unidad en el sujeto activo y en el sujeto pasivo. Este es entonces el delito continuado. Recuerden, cuando se dice que hay un delito continuado, no trabajamos este tema como un concurso real homogéneo, como sería en este caso de delitos, sino que lo trabajamos como un único hurto, un hurto en esa modalidad de delito continuado. La segunda figura que trae el parágrafo del artículo 31 del Código Penal es la del delito masa. Esta es mucho más fácil de entender teóricamente y es una figura también muy discutida por la doctrina, como pueden profundizar en la lectura que se les dejó, y que busca castigar conductas donde hay muchísimas personas afectadas. Aquí se da la comisión de un solo delito, pero que afecta a una pluralidad de personas, de allí que se hable de delito masa. El ejemplo más sencillo es, piensen por ejemplo en el delito de estafa, búsquenlo en sus códigos penales e imaginen que se estafa a 300 personas. En la estafa hay un provecho económico a partir de inducir a las personas en un error, de engañarles. Entonces, el delito surgirá, por supuesto, si se engaña a una sola persona, pero si se trata de 300, 400, 500 personas, vamos a hablar de que hay un delito masa por la pluralidad de personas afectadas y en ese caso también aplicamos entonces el incremento punitivo del artículo 31 del Código Penal. Eso es todo, no es complejo, es un tema digamos que va anexo con el concurso de delitos. El tema siguiente que entraremos a ver después de que hagamos varios ejercicios con casos es el de la tasación de pena. Muchas gracias, espero que se encuentren muy bien y no olviden por favor poner sus comentarios si hay alguna duda sobre el tema, si hay problemas con la calidad del video o del audio o cualquier sugerencia que tengan. Feliz tarde.